En algún lugar entre las sombras de la historia y las certezas que tanto nos consuelan, existe una verdad que pocos se atreven a nombrar. Cada dogma que abrazamos, cada milagro que veneramos, cada fe que profesamos sin cuestionar, ¿no será acaso el resultado de siglos de manipulación calculada? ¿Qué pasaría si descubriéramos que lo que consideramos sagrado no es más que el producto de mentes que necesitaban controlar lo incontrolable, explicar lo inexplicable y dominar lo indomable? En los pasillos silenciosos de Ámsterdam del siglo XVII, un hombre de mirada penetrante y pensamiento revolucionario se enfrentó a estas preguntas con una valentía que le costaría todo. Su comunidad, su familia, su lugar en el mundo. Baruch Spinoza, el hereje más lúcido de su tiempo, no solo se atrevió a dudar de los milagros, sino que demostró con una lógica implacable que fueron inventados para ocultar algo mucho más poderoso y peligroso que cualquier intervención divina: la capacidad humana de razonar. ¿Por qué la humanidad ha necesitado siempre creer en lo imposible? ¿Qué hay en nosotros que nos impulsa a buscar explicaciones sobrenaturales para fenómenos que podrían tener causas naturales perfectamente comprensibles? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, me pregunto desde qué rincón del mundo estás escuchando estas palabras. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora marca el reloj en tu lugar en este preciso momento. Comparte también este mensaje con ese amigo especial que sabes que necesita escuchar estas reflexiones y que las bendiciones lleguen a su familia como un río que encuentra su cauce natural, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica como la luz que atraviesa un prisma, creando colores que antes no existían. La historia oficial nos dice que Baruch Spinoza nació en 1632, en el seno de una familia judía sefardí que había encontrado refugio en los Países Bajos después de huir de la Inquisición española. Pero la historia oficial también nos dice muchas otras cosas que Spinoza se encargaría de demoler una por una con la precisión de un cirujano y la determinación de un revolucionario. ¿No es curioso que un hombre que escapó de la persecución religiosa terminara siendo perseguido por cuestionar precisamente aquello de lo que su familia había huido? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder religioso y su necesidad constante de crear enemigos para justificar su existencia? Desde muy joven, Spinoza mostró una mente inquisitiva que no se conformaba con las respuestas tradicionales. En la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, donde se esperaba que siguiera los pasos de su padre como comerciante respetable, el joven Baruch hacía preguntas que incomodaban a los rabinos. ¿Por qué ciertos libros estaban prohibidos? ¿Por qué algunas interpretaciones de los textos sagrados eran consideradas heréticas, mientras otras eran ortodoxas? ¿Quién decidía qué era verdad y qué era error? Estas preguntas, que podrían parecer inocentes viniendo de un adolescente curioso, contenían en su interior las semillas de una revolución filosófica que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la relación entre fe y razón. Pero, ¿qué es realmente un milagro? ¿Es la suspensión temporal de las leyes naturales por voluntad divina, como nos han enseñado durante milenios? ¿O es, como Spinoza empezó a sospechar, algo mucho más terrenal y calculado? Cuando observamos la historia de los milagros relatados en los textos sagrados, no resulta sospechoso que siempre ocurran en momentos políticamente convenientes, ante testigos que jamás pueden ser interrogados, y con efectos que siempre benefician a quienes ostentan el poder religioso. ¿No será que lo que llamamos milagros son en realidad la forma más sofisticada de propaganda que la humanidad ha conocido? En sus primeros escritos, Spinoza comenzó a desarrollar una idea que resultaría explosiva. Si Dios es verdaderamente infinito y perfecto, entonces las leyes naturales no pueden ser violadas ni suspendidas, porque eso implicaría que Dios se contradice a sí mismo. Un Dios que necesita violar sus propias leyes para lograr sus propósitos sería un Dios imperfecto, limitado, contradictorio. ¿No es más lógico pensar que lo que consideramos milagroso es simplemente nuestra ignorancia de las causas naturales que producen efectos extraordinarios? ¿No será que la verdadera magnificencia de la creación radica precisamente en la perfección inmutable de sus leyes, no en su violación caprichosa? Esta línea de pensamiento llevó a Spinoza a una conclusión aún más radical. Los milagros, tal como los presenta la tradición religiosa,
no solo son imposibles desde el punto de vista lógico, sino que fueron inventados deliberadamente por quienes necesitaban mantener a las masas en un estado de ignorancia y dependencia. ¿Qué mejor forma de controlar a un pueblo que convencerlo de que la realidad puede ser alterada por fuerzas que solo ciertos intermediarios privilegiados pueden comprender e influir? ¿No es acaso el milagro la forma más perfecta de chantaje espiritual? Obedece y serás recompensado con intervenciones divinas. Desobedece y quedarás abandonado a las crueles leyes naturales. Pero Spinoza no se conformó con señalar las contradicciones lógicas de los milagros. Fue más lejos, mucho más lejos, de lo que cualquiera antes que él se había atrevido a ir. Comenzó a estudiar los textos sagrados no como un creyente devoto, sino como un investigador implacable. Aplicó a la Biblia los mismos métodos críticos que los eruditos de su tiempo aplicaban a los textos clásicos griegos y latinos. ¿Y qué descubrió? Que los textos sagrados estaban llenos de contradicciones, anacronismos, interpolaciones posteriores y evidencias claras de múltiples autorías. ¿Cómo podían ser estos textos la palabra inmutable de un Dios perfecto si mostraban tantas marcas de intervención humana? En su obra maestra, El Tratado Teológico Político, Spinoza demostró que muchos de los libros bíblicos atribuidos a Moisés fueron escritos siglos después de su supuesta muerte, que los milagros relatados seguían patrones narrativos típicos de la literatura de propaganda política y que las profecías más impresionantes habían sido redactadas después de que los eventos profetizados ya hubieran ocurrido. ¿No resulta sospechoso que las profecías más precisas sean siempre las que se refieren al pasado, mientras que las que intentan predecir el futuro resultan sistemáticamente erróneas o tan ambiguas que pueden interpretarse de cualquier manera? Pero ¿por qué alguien se tomaría el trabajo de inventar milagros? ¿Qué ganaban los sacerdotes, profetas y líderes religiosos al crear estas narrativas sobrenaturales? Spinoza tenía una respuesta clara y devastadora: el poder. Los milagros no fueron inventados para glorificar a Dios, sino para glorificar a aquellos que afirmaban ser sus intermediarios exclusivos. ¿Qué diferencia hay entre un sacerdote que afirma poder interceder ante Dios para obtener milagros y un mago que vende pociones mágicas? ¿No son ambos comerciantes de esperanzas imposibles que explotan la desesperación humana? El análisis spinoziano de los milagros reveló algo aún más profundo sobre la naturaleza humana. Nuestra tendencia a preferir explicaciones sobrenaturales a explicaciones naturales, no por amor a la verdad, sino por miedo a la responsabilidad. ¿No es más cómodo creer que nuestros males se deben a castigos divinos o intervenciones demoníacas que reconocer que somos nosotros, con nuestras acciones y decisiones, quienes creamos la mayor parte de nuestro sufrimiento? ¿No es más fácil esperar que un milagro resuelva nuestros problemas que tomar las medidas racionales y constantes que realmente podrían mejorar nuestras vidas? Cuando Spinoza comenzó a compartir estas ideas con otros miembros de la comunidad judía de Ámsterdam, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos, especialmente los jóvenes educados que habían estudiado filosofía cartesiana, encontraron en las ideas de Spinoza una liberación intelectual que habían estado buscando sin saberlo. Otros, particularmente los líderes religiosos y los comerciantes más conservadores, vieron en las teorías spinozianas una amenaza existencial a todo el orden social en el que basaban su poder y su identidad. ¿No es sintomático que quienes más se oponían a las ideas de Spinoza fueran precisamente aquellos que más se beneficiaban del sistema de creencias que él estaba cuestionando? Las tensiones se intensificaron cuando Spinoza comenzó a aplicar su análisis crítico no solo a los textos cristianos, sino también a los textos judíos. Para los líderes de la sinagoga, esto era intolerable. Una cosa era que un judío cuestionara el cristianismo. Eso podía ser incluso útil para reforzar la identidad judía frente al mundo cristiano circundante. Pero que un judío cuestionara los fundamentos mismos del judaísmo, que pusiera en duda la historicidad de los patriarcas, la autenticidad de los milagros relatados en la Torá, la naturaleza divina de la ley mosaica, eso constituía una traición que no podía ser tolerada. Pero no es precisamente esto lo que distingue al verdadero filósofo del mero propagandista: su disposición a seguir la verdad donde quiera que lo conduzca, sin importar cuán incómoda o inconveniente resulte.
El 27 de julio de 1656, Baruch Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam con una severidad que no tenía precedentes en la historia de esa sinagoga. El texto de la excomunión, que aún se conserva, es una obra maestra de la retórica del odio y el miedo. Se describe a Spinoza como un hombre maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra. ¿No resulta irónico que una comunidad que había sufrido siglos de persecución por sus creencias empleara el mismo lenguaje de condena absoluta contra uno de sus propios miembros por el simple crimen de pensar libremente? Pero la excomunión no silenció a Spinoza. Al contrario, lo liberó. Ya no tenía que preocuparse por las susceptibilidades de ninguna comunidad religiosa. Podía dedicarse completamente a desarrollar su sistema filosófico sin las limitaciones que impone la diplomacia teológica. ¿No será que los perseguidores de la verdad a menudo logran exactamente lo opuesto de lo que pretenden? En lugar de silenciar las ideas que temen, las liberan de toda restricción y les permiten alcanzar su máximo potencial destructivo. En los años que siguieron a su excomunión, Spinoza profundizó su análisis de los milagros hasta llegar a conclusiones que siguen siendo revolucionarias incluso hoy, 4 siglos después. No se limitó a demostrar que los milagros específicos relatados en los textos sagrados eran invenciones posteriores. Fue más lejos y demostró que el concepto mismo de milagro es filosóficamente incoherente y políticamente peligroso. ¿Por qué incoherente? Porque viola el principio de causalidad, que es la base de todo conocimiento racional. ¿Por qué peligroso? Porque convierte la ignorancia en una virtud y la credulidad en una obligación moral. Spinoza argumentó que cuando alguien afirma haber presenciado un milagro, solo está confesando su ignorancia de las causas naturales que produjeron el efecto observado. Pero en lugar de ver esta ignorancia como algo que debe ser superado mediante la investigación y el estudio, la tradición religiosa la presenta como una revelación especial que debe ser venerada y preservada. ¿No es esto exactamente lo opuesto de lo que haría una civilización verdaderamente comprometida con la verdad y el progreso? ¿No deberíamos celebrar cuando descubrimos las causas naturales de fenómenos que antes considerábamos sobrenaturales, en lugar de lamentarnos porque hemos perdido un misterio? El ataque spinoziano a los milagros no era meramente académico. Tenía implicaciones prácticas inmediatas y devastadoras para toda la estructura del poder religioso. Si los milagros eran invenciones humanas, entonces los sacerdotes que afirmaban poder interceder para obtenerlos eran charlatanes, o en el mejor de los casos, víctimas de su propio autoengaño. Si las profecías habían sido escritas después de los acontecimientos que supuestamente predecían, entonces los profetas no eran receptores de revelaciones divinas, sino cronistas hábiles que habían aprendido a vestir la historia pasada con ropajes de predicción futura. ¿Qué quedaba entonces de la autoridad religiosa tradicional? ¿Sobre qué base podrían los líderes espirituales seguir reclamando obediencia y respeto si todo su poder derivaba de su supuesta capacidad para mediar entre lo humano y lo divino? Pero Spinoza no se detuvo ahí. Su análisis lo llevó a una conclusión aún más radical. La verdadera religión, la religión auténtica, no necesita milagros. De hecho, los milagros son un obstáculo para la genuina experiencia religiosa, porque nos distraen de lo que realmente importa: vivir de acuerdo con la razón, cultivar la virtud, desarrollar nuestro entendimiento y encontrar la felicidad a través del conocimiento de las leyes eternas que gobiernan la realidad. ¿No es más religioso el científico que descubre una nueva ley natural que el fanático que afirma haber visto esa ley violada? ¿No está más cerca de Dios quien comprende la perfección inmutable del orden natural que quien espera que ese orden sea alterado para su beneficio personal? En su Ética, Spinoza desarrolló estas ideas hasta sus últimas consecuencias. Demostró que Dios y la naturaleza son la misma realidad vista desde diferentes perspectivas, que las leyes naturales son expresiones de la esencia divina, y que, por tanto, cualquier violación de estas leyes sería literalmente imposible, equivaldría a que Dios se violara a sí mismo. Esta identificación de Dios con la naturaleza, que sus críticos denunciaron como ateísmo disfrazado, era en realidad
la forma más profunda de religiosidad que el mundo occidental había conocido. Una religiosidad que no necesitaba milagros porque veía lo milagroso en cada aspecto de la realidad natural. Una espiritualidad que no temía la razón porque entendía que la razón y la divinidad eran expresiones de la misma sustancia infinita. Pero ¿cómo explicar entonces el poder persistente de la creencia en los milagros? ¿Por qué, a pesar de todos los avances científicos y filosóficos, millones de personas siguen creyendo en intervenciones sobrenaturales? Spinoza tenía una respuesta que anticipaba lo que siglos después la psicología confirmaría. Los seres humanos prefieren la certeza ilusoria a la incertidumbre real. Es más cómodo creer que existe un poder superior que puede suspender las leyes naturales a nuestro favor que aceptar que estamos completamente sujetos a esas leyes y que nuestra única opción es comprenderlas y trabajar dentro de ellas. ¿No es más fácil rezar por un milagro que estudiar medicina? ¿No es más consolador esperar una intervención divina que asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones y sus consecuencias? Los milagros, según el análisis spinoziano, funcionan como opio espiritual, proporcionan alivio temporal al sufrimiento existencial al precio de perpetuar la ignorancia que hace ese sufrimiento inevitable. Cada vez que explicamos un problema apelando a causas sobrenaturales, renunciamos a la posibilidad de encontrar soluciones reales basadas en el entendimiento de las causas naturales. Cada vez que esperamos que un milagro resuelva nuestros conflictos, posponemos el trabajo difícil pero liberador de resolverlos mediante la razón y la acción coordinada. ¿No es esto exactamente lo que conviene a quienes se benefician del status quo? Que las masas busquen soluciones mágicas en lugar de soluciones políticas, que esperen salvación individual en lugar de luchar por justicia colectiva. A medida que Spinoza desarrollaba estas ideas, se dio cuenta de que estaba enfrentándose no solo a creencias religiosas específicas, sino a algo mucho más profundo y peligroso, toda una forma de organizar la sociedad basada en la división entre los que saben, los iniciados en los misterios divinos, y los que creen, las masas que deben aceptar sin cuestionar lo que los primeros les dicen. Esta división no era accidental, era el fundamento mismo del poder clerical, y por extensión, de gran parte del poder político de su época. ¿Qué pasaría si todo el mundo pudiera acceder directamente a la verdad mediante el uso de la razón? ¿Qué función cumplirían entonces los intermediarios que afirmaban poseer conocimientos secretos y poderes especiales? El peligro que representaba Spinoza para el orden establecido no radicaba solo en sus ideas específicas sobre los milagros, sino en el método que empleaba para llegar a esas ideas. Spinoza había demostrado que era posible someter los textos más sagrados al mismo tipo de análisis crítico que se aplicaba a cualquier otro documento histórico. Había mostrado que las afirmaciones más veneradas podían ser cuestionadas usando solo la lógica y la evidencia disponible públicamente. Había probado que no se necesitaba ninguna autorización especial, ninguna iniciación misteriosa, ningún carisma sobrenatural para acceder a las verdades más profundas sobre la realidad. ¿No era esto, desde el punto de vista de las autoridades religiosas, infinitamente más peligroso que cualquier herejía particular? ¿No era esto una amenaza existencial a todo el sistema de autoridad basado en el monopolio del acceso a lo sagrado? La respuesta no se hizo esperar. Las obras de Spinoza fueron prohibidas por las autoridades tanto judías como cristianas. Sus libros fueron quemados públicamente en varias ciudades europeas. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y subversión. Se ofrecieron recompensas por información sobre su paradero. Se publicaron refutaciones extensas de sus argumentos, algunas de las cuales eran más largas que las obras que pretendían refutar. Pero no es significativo que, a pesar de toda esta persecución, las ideas de Spinoza siguieran circulando, copiándose, traduciéndose, influyendo en otros pensadores. ¿No demuestra esto que había algo en esas ideas que respondía a una necesidad profunda de la mente humana? La necesidad de entender la realidad sin intermediarios, de acceder a la verdad sin pedir permiso. Mientras las autoridades religiosas y políticas trataban de suprimir las ideas de Spinoza, algo extraordinario estaba ocurriendo en los círculos intelectuales de Europa. Filósofos, científicos,
escritores y artistas comenzaron a estudiar secretamente las obras del maldito judío de Ámsterdam. Encontraron en sus páginas no solo argumentos demoledores contra los milagros, sino algo aún más valioso, un método para pensar libremente sobre cualquier tema, por más sagrado o tabú que fuera. ¿No es irónico que los intentos de las autoridades por silenciar a Spinoza tuvieran el efecto contrario? Convertir sus ideas en un símbolo de la libertad intelectual y hacer que fueran buscadas ávidamente por todos aquellos que se sentían sofocados por la ortodoxia dominante. En los salones filosóficos de París, en las universidades de Alemania, en los cafés de Londres, en las academias de Italia, las ideas espinocianas sobre los milagros se convirtieron en el punto de partida para discusiones que transformarían para siempre la cultura occidental. Los ilustrados del siglo XVIII encontraron en Spinoza las herramientas intelectuales que necesitaban para cuestionar no solo los milagros religiosos, sino toda la estructura del Ancien Régime. Si era posible demostrar que los milagros bíblicos eran invenciones humanas, ¿no sería también posible demostrar que el derecho divino de los reyes era una invención similar? Si los sacerdotes podían ser desenmascarados como charlatanes que explotaban la credulidad popular, ¿no podrían también serlo los nobles que afirmaban que su superioridad social derivaba de la voluntad de Dios? Voltaire, que nunca perdía la oportunidad de atacar lo que llamaba l'infâme, la infamia del fanatismo religioso, encontró en Spinoza un precursor y un aliado. Diderot y D'Alembert incluyeron artículos sobre los milagros en su enciclopedia, que seguían líneas argumentativas claramente spinocianas. Hume desarrolló su famoso ensayo sobre los milagros, usando premisas que Spinoza había establecido un siglo antes. Incluso pensadores que no se consideraban spinocistas, como Kant, tuvieron que enfrentarse a los problemas que Spinoza había planteado sobre la relación entre fe y razón. ¿No es notable que un hombre que murió en 1677, en relativa oscuridad, siguiera influyendo en el pensamiento europeo 200 años después de su muerte? Pero quizás el legado más importante de Spinoza no fue ninguna de sus conclusiones específicas sobre los milagros, sino algo más fundamental, la demostración de que era posible vivir una vida plena y moralmente rica sin creer en lo sobrenatural. Spinoza mostró con su propia existencia que se podía ser profundamente religioso sin aceptar ningún dogma, intensamente espiritual sin creer en ningún milagro, completamente ético sin temer ningún castigo divino. Su vida, dedicada por completo a la búsqueda de la verdad y la práctica de la virtud, fue una refutación viviente de la acusación de que el rechazo de los milagros conduce necesariamente al nihilismo moral. No es significativo que quienes conocieron personalmente a Spinoza, incluso aquellos que no compartían sus ideas filosóficas, lo describieran invariablemente como un hombre de extraordinaria integridad y bondad. La demostración spinociana de que los milagros fueron inventados para ocultar la razón tuvo consecuencias que sus contemporáneos apenas pudieron imaginar. Al mostrar que las explicaciones sobrenaturales eran innecesarias e incluso contraproducentes, Spinoza ayudó a crear el espacio intelectual en el que florecería la ciencia moderna. Al demostrar que los textos sagrados podían ser estudiados como documentos históricos sujetos a análisis crítico, sentó las bases de la exégesis bíblica moderna. Al probar que la autoridad religiosa tradicional se basaba en afirmaciones fraudulentas, contribuyó al desarrollo de sociedades más democráticas y tolerantes. No es extraordinario que un hombre que nunca buscó fama ni poder, que vivió modestamente fabricando lentes para telescopios, haya tenido un impacto tan profundo en la evolución de la civilización occidental. Hoy, más de 3 siglos después de la muerte de Spinoza, sus insights sobre los milagros siguen siendo relevantes, tal vez más relevantes que nunca. En una época en la que nuevas formas de pensamiento mágico proliferan bajo disfraces aparentemente científicos, en la que charlatanes de todo tipo explotan la ignorancia y la desesperación humanas con promesas de soluciones milagrosas, en la que la superstición y la pseudociencia amenazan con socavar los fundamentos racionales de la sociedad moderna, las lecciones spinocianas sobre la necesidad de distinguir entre explicaciones naturales y sobrenaturales adquieren una urgencia renovada.
¿No necesitamos hoy más que nunca la claridad mental y el coraje intelectual que Spinoza ejemplificó? ¿No es hora de que apliquemos sus métodos críticos a las nuevas formas de oscurantismo que nos rodean? El conflicto entre fe y razón que Spinoza ayudó a clarificar no ha terminado. Simplemente ha adoptado nuevas formas. Las batallas intelectuales que él libró en el siglo XVII continúan en nuestros tribunales, nuestras escuelas, nuestros laboratorios, nuestros parlamentos. Cada vez que alguien trata de imponer una explicación sobrenatural, donde una natural sería suficiente, cada vez que se invoca la autoridad divina para silenciar el debate racional, cada vez que se presenta la fe ciega como una virtud superior al pensamiento crítico, el espíritu de Spinoza se alza como un recordatorio de que la verdad no necesita milagros para defenderse. Se defiende sola, con las armas invencibles de la lógica y la evidencia. La segunda parte de esta reflexión nos adentra en territorios aún más peligrosos, donde descubriremos cómo Spinoza no solo demostró que los milagros fueron inventados, sino por qué fueron inventados, quién se benefició de esa invención, y qué métodos específicos se emplearon para hacer que generaciones enteras de seres humanos inteligentes aceptaran como verdades incuestionables lo que no eran más que ficciones cuidadosamente construidas para servir a intereses muy terrenales. ¿Estás preparado para enfrentar estas verdades? ¿Tienes el coraje de seguir este camino hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuán incómodas puedan resultar las conclusiones? Cuando Spinoza comenzó a desentrañar los mecanismos mediante los cuales los milagros habían sido insertados en la conciencia colectiva de la humanidad, se topó con algo que lo llenó a la vez de fascinación intelectual y horror moral. Una maquinaria de manipulación psicológica tan sofisticada y efectiva que había logrado funcionar durante milenios sin que sus víctimas sospecharan siquiera de su existencia. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras, compuestas por individuos perfectamente capaces de razonar en otros ámbitos de sus vidas, hayan aceptado sin cuestionamiento relatos que, examinados con frialdad, resultan evidentemente absurdos? ¿Qué técnicas de condicionamiento mental fueron empleadas para hacer que la credulidad pareciera una virtud y la duda un pecado? ¿Por qué la humanidad ha mostrado una disposición tan persistente a creer en lo imposible cuando se trata de religión, mientras mantiene estándares de evidencia relativamente rigurosos en otros aspectos de la experiencia? La respuesta que Spinoza fue construyendo a lo largo de sus investigaciones resulta tan perturbadora hoy como lo fue en el siglo XVII. Los milagros no fueron simplemente inventados, fueron diseñados estratégicamente como instrumentos de control social por individuos que comprendían perfectamente los mecanismos psicológicos que gobiernan el comportamiento humano. Estos individuos no eran necesariamente malvados en el sentido convencional del término. Muchos de ellos probablemente creían sinceramente que estaban sirviendo a un bien superior al manipular las creencias de las masas. Pero el hecho de que sus intenciones pudieran ser buenas no alteraba la realidad fundamental. Estaban empleando técnicas de engaño sistemático para mantener a poblaciones enteras en un estado de dependencia intelectual y emocional. ¿No es esto precisamente lo que define la tiranía más sutil y peligrosa, aquella que se ejerce no sobre los cuerpos, sino sobre las mentes? El genio malévolo de la invención de los milagros radica en su capacidad para explotar algunas de las características más nobles de la naturaleza humana: nuestra capacidad de asombro, nuestra sed de trascendencia, nuestro deseo de justicia, nuestra necesidad de esperanza. Los creadores de narrativas milagrosas no apelaron a los instintos más bajos de sus audiencias, sino a sus aspiraciones más elevadas. Prometieron que lo imposible era posible, que los oprimidos serían liberados, que los enfermos serían sanados, que los muertos volverían a la vida. ¿Quién podría resistirse a tales promesas? ¿Qué corazón humano no se sentiría atraído hacia una visión del mundo en la que el amor pudiera triunfar sobre la lógica, la fe sobre la experiencia, la esperanza sobre la evidencia? Pero Spinoza se dio cuenta de que había algo profundamente siniestro en esta apelación a nuestros sentimientos más nobles. Convertía nuestras virtudes en instrumentos de nuestra propia esclavitud. Al hacer que la credulidad pareciera una forma de amor, que la sumisión intelectual pareciera una forma de humildad,
que la renuncia al pensamiento crítico pareciera una forma de fe, los inventores de milagros habían logrado algo que ningún tirano había conseguido antes: hacer que sus víctimas colaboraran voluntariamente en su propia opresión. ¿No es esto la forma más perfecta de dominación? Aquella en la que los dominados no solo aceptan su condición, sino que la defienden apasionadamente contra cualquiera que trate de liberarlos. La investigación spinoziana reveló que los milagros bíblicos no fueron eventos únicos e inexplicables, sino productos de una industria narrativa altamente desarrollada que había perfeccionado sus técnicas a lo largo de siglos. Los relatos milagrosos seguían patrones predecibles. Siempre ocurrían en momentos de crisis política o social. Siempre beneficiaban a los líderes que los reportaban. Siempre castigaban a los enemigos de esos líderes y siempre reforzaban la necesidad de mantener estructuras de autoridad específicas. ¿Era esto una coincidencia? ¿Fuera evidencia de que los milagros habían sido cuidadosamente fabricados para servir propósitos políticos muy concretos? Considera, por ejemplo, el patrón de los milagros atribuidos a Moisés. Cada intervención divina que se le atribuye ocurre precisamente cuando su liderazgo está siendo cuestionado. Cuando el pueblo duda de su autoridad, el mar se abre. Cuando se rebelan contra sus decisiones, la tierra se abre y se traga a los rebeldes. Cuando cuestionan las leyes que él ha promulgado, fuego divino consume a quienes se atreven a desobedecer. ¿No resulta sospechosamente conveniente que Dios intervenga siempre para resolver los problemas políticos de Moisés? ¿No es más probable que estos relatos fueran creados posteriormente por seguidores de Moisés, que necesitaban justificar retroactivamente su autoridad y desalentar futuras rebeliones? El análisis spinoziano de los evangelios cristianos reveló patrones similares. Los milagros atribuidos a Jesús siguen una progresión cuidadosamente calculada. Comienzan con sanaciones menores que podrían explicarse por efectos psicosomáticos, continúan con prodigios más espectaculares que impresionarían a multitudes ignorantes y culminan con la resurrección, el milagro supremo que establecería para siempre la divinidad del protagonista. Pero no es significativo que estos milagros fueran reportados décadas después de la supuesta muerte de Jesús por autores que no habían sido testigos oculares, escribiendo para comunidades que ya habían desarrollado una fuerte necesidad psicológica de creer que su líder había sido divino. Lo que Spinoza encontró más perturbador no fue la fabricación de milagros individuales, sino el sistema completo de refuerzo mutuo que los sostenía. Cada milagro se apoyaba en otros milagros anteriores, creando una red de referencias cruzadas que dificultaba el cuestionamiento crítico. Si alguien dudaba de la resurrección de Jesús, se le recordaban las resurrecciones realizadas por Elías y Eliseo. Si cuestionaba los milagros de Moisés, se le señalaban los prodigios similares atribuidos a otros profetas. Si ponía en duda la historicidad de los patriarcas, se le confrontaba con las genealogías detalladas que supuestamente conectaban a personajes contemporáneos con esas figuras legendarias. ¿No es esta la técnica clásica de la propaganda? Crear la ilusión de corroboración mediante la repetición y la referencia circular. Pero los fabricantes de milagros no se contentaron con crear relatos fantásticos, también desarrollaron técnicas sofisticadas para hacer que esos relatos parecieran creíbles. Insertaron detalles aparentemente insignificantes que daban verosimilitud a sus narrativas, nombres de lugares específicos, fechas precisas, referencias a eventos históricos conocidos, descripciones de costumbres locales. Estas técnicas que los estudiosos modernos de literatura reconocen como características del realismo narrativo fueron empleadas sistemáticamente para hacer que lo imposible pareciera plausible. ¿No demuestra esto que los autores de estos textos eran escritores hábiles y conscientes, no receptores pasivos de revelaciones divinas? Más insidiosamente aún, los inventores de milagros desarrollaron estrategias para neutralizar el escepticismo antes de que pudiera expresarse. Establecieron que dudar de los milagros era evidencia de dureza de corazón, falta de fe o incluso influencia demoníaca. Crearon la doctrina de que los milagros solo podían ser percibidos por quienes tenían la disposición espiritual adecuada, haciendo que la incredulidad pareciera una deficiencia moral más que una respuesta racional. Proclamaron que exigir evidencia de lo sobrenatural
Era una forma de tentar a Dios y, por tanto, merecedora de castigo. ¿No son estas exactamente las mismas técnicas que emplean los estafadores modernos? Hacer que la sospecha parezca una falla del carácter de la víctima más que una reacción apropiada a afirmaciones extraordinarias. Spinoza se percató de que había un aspecto aún más siniestro en la invención de milagros, su capacidad para crear adicción psicológica. Una vez que las personas comenzaban a creer en intervenciones sobrenaturales, desarrollaban una dependencia emocional de esas creencias que las hacía resistentes a toda evidencia contraria. Los milagros proporcionaban alivio al sufrimiento existencial, esperanza en situaciones desesperadas, sentido de propósito en vidas que de otro modo parecerían insignificantes. ¿Cómo podría alguien renunciar voluntariamente a tales consolaciones, incluso si la razón demostraba que eran ilusorias? ¿No es más fácil atacar la razón que renunciar a las consolaciones? Esta adicción psicológica a los milagros tenía consecuencias devastadoras para el desarrollo de la racionalidad humana. Las personas que se habían acostumbrado a aceptar explicaciones sobrenaturales en el ámbito religioso tendían a buscar explicaciones similares en otros ámbitos de la vida. En lugar de estudiar las causas naturales de las enfermedades, esperaban sanaciones milagrosas. En lugar de trabajar para mejorar sus condiciones sociales, confiaban en que la justicia divina resolvería sus problemas. En lugar de desarrollar sus capacidades intelectuales, se contentaban con repetir fórmulas tradicionales. ¿No había logrado así la invención de milagros crear exactamente el tipo de población que todo tirano desea, dócil, crédula, dependiente y convencida de que su ignorancia es una virtud? El análisis spinoziano reveló que el daño causado por la creencia en milagros se extendía mucho más allá del ámbito religioso. Al establecer la normalidad de aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia adecuada, al hacer que la credulidad pareciera una virtud moral, al enseñar que la autoridad tradicional debía ser respetada incluso cuando contradecía la experiencia directa, la mentalidad milagrera había creado las condiciones psicológicas que hacían posibles todas las formas de opresión intelectual y política. ¿Cómo podría un pueblo que había sido entrenado a creer en resurrecciones literales resistirse a creer en promesas políticas igualmente fantásticas? ¿Cómo podrían individuos que habían aprendido a reprimir sus dudas sobre dogmas religiosos desarrollar la independencia intelectual necesaria para cuestionar dogmas seculares? Spinoza se dio cuenta de que estaba enfrentándose no solo a un problema teológico, sino a algo mucho más fundamental, una forma patológica de relacionarse con la realidad que había infectado la civilización occidental durante milenios y que continuaba causando estragos en todas las áreas de la experiencia humana. La mentalidad que hacía posible creer en milagros era la misma que hacía posible la superstición, el fanatismo, el autoritarismo y todas las formas de pensamiento que anteponen el deseo a la evidencia, la autoridad a la razón, la tradición a la investigación. ¿No era urgente entonces desarrollar antídotos intelectuales contra esta mentalidad? ¿No era responsabilidad de todo ser racional trabajar para liberar a la humanidad de esta forma sutil pero devastadora de esclavitud mental? La tarea que Spinoza se impuso a sí mismo no era simplemente demostrar que milagros específicos habían sido inventados, sino desarrollar un método general para distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas, entre explicaciones válidas e inválidas, entre autoridades legítimas e ilegítimas. Este método, que él llamó el método geométrico, se basaba en principios que cualquier persona racional podría aplicar independientemente de su educación formal o posición social. ¿No era esto exactamente lo que los inventores de milagros más temían? La democratización del acceso a la verdad, la eliminación del monopolio clerical sobre la interpretación de la realidad. Pero Spinoza se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble: ¿cómo liberar a las personas de creencias que ellas mismas no querían abandonar? ¿Cómo convencer a quienes habían encontrado consuelo en los milagros de que ese consuelo era ilusorio? ¿Cómo mostrar las cadenas a quienes habían aprendido a amarlas? La respuesta que Spinoza desarrolló fue tan radical como todo el resto de su filosofía. No se trataba de atacar directamente las creencias milagreras, sino de ofrecer algo mejor. En lugar de simplemente demoler las ilusiones reconfortantes,
Había que construir una forma de vida tan satisfactoria y significativa que hiciera innecesarias esas ilusiones. Esta forma de vida superior que Spinoza propuso se basaba en lo que él llamó el amor intelectual de Dios, la contemplación gozosa de la perfección eterna e inmutable del orden natural. Quien llegara a experimentar esta forma de amor, argumentaba Spinoza, encontraría en ella una felicidad más profunda y duradera que cualquier cosa que pudieran ofrecer los milagros. Porque mientras los milagros prometen alteraciones temporales de la realidad que podrían beneficiarnos, el amor intelectual de Dios nos permite encontrar satisfacción perfecta en la realidad tal como es, comprendiendo que su aparente imperfección no es más que el resultado de nuestra perspectiva limitada. ¿No es más liberador aprender a amar lo que existe que vivir en la constante frustración de desear lo que no puede existir? El programa spinoziano de liberación intelectual no se dirigía principalmente a las masas, que Spinoza consideraba incapaces de filosofar auténticamente, sino a lo que él llamaba los filósofos. Individuos excepcionales, capaces de vivir según la razón pura, sin necesidad de consolaciones imaginarias. Estos filósofos, una vez liberados de la superstición, se convertirían en focos de racionalidad que gradualmente irradiarían su influencia a círculos cada vez más amplios de la sociedad. ¿No era esta una estrategia más realista que intentar convertir inmediatamente a toda la humanidad? Trabajar para crear núcleos de resistencia intelectual que eventualmente transformarían toda la cultura. Pero los enemigos de Spinoza entendieron perfectamente la amenaza que representaba su proyecto. Si sus ideas se extendían, si más personas comenzaban a aplicar métodos críticos a las afirmaciones religiosas, si la creencia en milagros se debilitaba significativamente, todo el edificio del poder clerical se tambalearía. Los sacerdotes perderían su función como intermediarios entre lo humano y lo divino. Los textos sagrados perderían su aura de infalibilidad. Las instituciones religiosas perderían su capacidad de intimidar a los fieles con amenazas de castigos sobrenaturales. ¿Qué quedaría entonces de siglos de acumulación de poder, riqueza e influencia basados en la explotación de la credulidad humana? La reacción no se hizo esperar. Las obras de Spinoza fueron condenadas no solo por autoridades judías y cristianas, sino también por gobiernos seculares que comprendían que el cuestionamiento de la autoridad religiosa podría extenderse fácilmente al cuestionamiento de la autoridad política. Se publicaron decenas de refutaciones que intentaban demostrar que los argumentos spinozianos eran falaces, pero que en realidad solo conseguían darles mayor publicidad. Se ofrecieron recompensas por información sobre la localización de Spinoza. Se amenazó con castigos severos a quienes distribuyeran sus libros. Se organizaron campañas de difamación destinadas a presentarlo como un monstruo moral, pero no demostraba la intensidad misma de estas reacciones que las ideas spinozianas habían tocado un nervio vital del sistema de poder dominante. Lo que resulta más significativo es que, a pesar de toda esta persecución, las ideas de Spinoza continuaron extendiéndose. Fueron copiadas clandestinamente, traducidas a múltiples idiomas, discutidas en círculos intelectuales de toda Europa. Pensadores que no se atrevían a citarlo abiertamente incorporaron elementos spinozianos en sus propios sistemas. Escritores que oficialmente lo condenaban empleaban secretamente sus métodos críticos. ¿No demuestra esto que había algo irresistible en la claridad y coherencia de sus argumentos, algo que apelaba a una necesidad profunda de la mente humana de entender la realidad sin intermediarios? El conflicto entre las ideas spinozianas y la ortodoxia religiosa no era simplemente una disputa académica sobre cuestiones teológicas abstractas, era una guerra por el futuro de la civilización occidental. De un lado, estaban quienes defendían un mundo organizado en torno a la autoridad incuestionable, la tradición inmutable, la obediencia ciega a verdades reveladas. Del otro lado estaban quienes abogaban por un mundo basado en la investigación libre, el debate abierto, la autoridad de la razón y la evidencia. ¿No seguimos viviendo las consecuencias de este conflicto? ¿No es cierto que cada generación debe elegir de nuevo entre estos dos caminos? Spinoza mismo era consciente de que estaba participando en una batalla cuyo desenlace determinaría el curso de la historia humana.
Por eso, no se limitó a criticar destructivamente las creencias tradicionales, sino que trabajó incansablemente para construir alternativas racionales. Su ética no es solo una demolición de la superstición, sino una guía práctica para vivir una vida plena y significativa basada enteramente en principios racionales. Su tratado teológico-político no es solo una crítica de la autoridad clerical, sino un proyecto para organizar la sociedad de manera que la libertad de pensamiento fuera protegida y fomentada. ¿No es esto lo que distingue al verdadero revolucionario del mero rebelde? Su capacidad no solo de destruir lo que está mal, sino de construir algo mejor. La demostración espinociana de que los milagros fueron inventados para ocultar la razón tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá del ámbito de la teología. Al mostrar cómo técnicas sofisticadas de manipulación psicológica habían sido empleadas para hacer que poblaciones enteras aceptaran afirmaciones evidentemente falsas, Spinoza había desarrollado herramientas intelectuales que podían aplicarse al análisis de cualquier forma de propaganda o control mental. Al demostrar que la autoridad religiosa tradicional se basaba en fraudes documentados, había establecido un precedente para cuestionar cualquier forma de autoridad que se negara a someter sus afirmaciones al escrutinio racional. ¿No había creado así las condiciones intelectuales que harían posible el desarrollo de sociedades democráticas y científicas? Pero quizás el legado más importante de Spinoza fue algo aún más fundamental, la demostración de que era posible ser completamente honesto intelectualmente sin caer en el nihilismo o la desesperación. Al mostrar que se podía vivir una vida rica, moral y significativa, sin creer en ninguna forma de superstición, Spinoza había probado que la verdad, por dura que fuera, era preferible a las ilusiones más consoladoras. Su propia existencia, dedicada enteramente a la búsqueda del conocimiento y la práctica de la virtud, era un testimonio viviente de que los seres humanos no necesitan milagros para encontrar propósito y felicidad. ¿No es esto exactamente lo que el mundo necesitaba? La demostración práctica de que la razón podía ser no solo un instrumento de crítica, sino también una fuente de inspiración y guía moral. A medida que las ideas espinocianas se extendían por Europa, comenzaron a transformar no solo la filosofía y la teología, sino también la ciencia, la política, el arte y la literatura. Los científicos se sintieron liberados para investigar fenómenos que antes habían sido considerados dominio exclusivo de la religión. Los políticos comenzaron a desarrollar teorías del gobierno basadas en principios racionales más que en autoridades tradicionales. Los artistas exploraron temas que antes habían sido tabúes. Los escritores crearon nuevas formas literarias que reflejaban una visión más compleja y matizada de la experiencia humana. ¿No había logrado así Spinoza algo que él mismo probablemente no había anticipado? Catalizar una transformación general de la cultura occidental. Pero esta transformación no fue pacífica ni uniforme. Las fuerzas de la ortodoxia se resistieron fieramente, desarrollando estrategias cada vez más sofisticadas para neutralizar la influencia espinociana. Se crearon nuevas formas de apologética que intentaban reconciliar la fe tradicional con los descubrimientos de la ciencia moderna. Se desarrollaron sistemas filosóficos que pretendían preservar la esencia de la religión, mientras abandonaban sus elementos más obviamente irracionales. Se establecieron instituciones educativas destinadas a formar intelectuales que pudieran competir con los racionalistas en su propio terreno. ¿No demuestra esto que las ideas de Spinoza habían logrado exactamente lo que él había esperado? Forzar a sus oponentes a abandonar posiciones insostenibles y adoptar estándares más altos de rigor intelectual. El conflicto entre la herencia espinociana y las tradiciones que él había cuestionado continúa hasta nuestros días, aunque bajo formas que el propio Spinoza no podría haber anticipado. En nuestro tiempo, la batalla no se libra principalmente en el terreno de la teología académica, sino en aulas de escuela donde se debate si debe enseñarse evolución o creacionismo, en tribunales donde se litiga sobre la separación entre Iglesia y Estado, en laboratorios donde científicos investigan temas que algunos consideran sacrílegos, en medios de comunicación donde charlatanes de todo tipo compiten por la atención del público. No necesitamos hoy más que nunca
la claridad mental y el coraje intelectual que Spinoza ejemplificó? La tercera y última parte de esta reflexión nos llevará a enfrentar las implicaciones más profundas y perturbadoras del análisis spinoziano. Si los milagros fueron efectivamente inventados para ocultar la razón, si las religiones tradicionales se basan en engaños sistemáticos, si las autoridades que hemos venerado durante milenios son fundamentalmente fraudulentas, ¿qué nos queda? ¿Sobre qué bases podemos construir una civilización auténticamente humana? ¿Es posible crear formas de vida social que sean a la vez racionales y satisfactorias, científicas y espirituales, libres y ordenadas? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿tiene la humanidad realmente la capacidad y la voluntad de vivir en la verdad? ¿O seguirá prefiriendo indefinidamente las consolaciones de la ilusión? En las páginas finales de la Ética, cuando Spinoza describe lo que él llama la eternidad de la mente, se percibe una transformación extraordinaria en el tono de su escritura. El filósofo que había demolido sistemáticamente todas las ilusiones tradicionales sobre los milagros, que había expuesto sin piedad los mecanismos de manipulación empleados por las autoridades religiosas, que había reducido a escombros intelectuales siglos de superstición venerada, este mismo hombre se convierte en el poeta más sublime de una forma de trascendencia que no necesita violar ninguna ley natural para ser absolutamente real y transformadora. ¿No es paradójico que quien negó la posibilidad de los milagros haya logrado describir experiencias que parecen más milagrosas que cualquier cosa relatada en los textos sagrados? ¿No hay algo profundamente irónico en el hecho de que el ateo más famoso de la historia occidental haya desarrollado la filosofía más genuinamente religiosa que la humanidad haya conocido? Aquí tocamos el núcleo incandescente de la revolución spinoziana. No se trata simplemente de que los milagros sean falsos, sino de que la realidad natural, comprendida en toda su infinita complejidad y perfección, es infinitamente más asombrosa que cualquier milagro que la imaginación humana haya podido concebir. El problema con los milagros no es solo que no ocurren, sino que son demasiado pequeños, demasiado limitados, demasiado humanos en su concepción para hacer justicia a la grandeza real del universo. ¿Qué es la multiplicación de panes comparada con la transformación constante de energía en materia y materia en energía que ocurre en cada estrella? ¿Qué es caminar sobre las aguas comparado con la danza gravitacional de galaxias enteras? ¿Qué es resucitar a un muerto comparado con el proceso mediante el cual elementos forjados en el corazón de estrellas moribundas se combinan para crear la complejidad química que hace posible la conciencia? La demostración spinoziana de que los milagros fueron inventados para ocultar la razón no era, por tanto, simplemente una operación de limpieza intelectual destinada a eliminar errores del pasado. Era la condición necesaria para que la humanidad pudiera finalmente encontrarse cara a cara con la realidad auténtica, sin intermediarios, sin distorsiones, sin los velos de ignorancia y superstición que habían impedido durante milenios el desarrollo de formas genuinas de asombro, reverencia y éxtasis. ¿No es esto lo que realmente estaba en juego en la batalla de Spinoza contra los milagros? No solo la verdad teórica sobre eventos particulares del pasado, sino la posibilidad práctica de que los seres humanos pudieran desarrollar relaciones auténticas con el cosmos del que forman parte. Cuando Spinoza escribía estas páginas finales de su obra maestra, sabía que estaba muriendo. La enfermedad pulmonar que había contraído durante años de pulir lentes lo estaba consumiendo lentamente, y él era demasiado lúcido para engañarse sobre su condición. Pero no es extraordinario que un hombre que enfrentaba su propia mortalidad, sin la consolación de promesas de vida eterna, haya podido escribir sobre la eternidad con una serenidad y una alegría que ningún creyente en milagros ha logrado igualar? ¿Qué había descubierto Spinoza que le permitía enfrentar la muerte no solo sin terror, sino con una especie de triunfo intelectual y espiritual? La respuesta está en lo que él había logrado comprender sobre la naturaleza de la eternidad. Para las religiones tradicionales, la eternidad es algo que ocurre después de la muerte, una recompensa prometida a quienes han vivido correctamente y han creído en los milagros apropiados. Para Spinoza, la eternidad no es algo que esperamos en el futuro,
sino algo que podemos experimentar aquí y ahora, en la medida en que nuestra mente sea capaz de comprender verdades que trascienden las limitaciones del tiempo y el espacio. Cada vez que entendemos una ley matemática, cada vez que comprendemos una relación causal necesaria, cada vez que captamos la estructura lógica que conecta diferentes aspectos de la realidad, nuestra mente participa de la eternidad, porque está pensando pensamientos que son verdaderos, no solo ahora, sino siempre y en todas partes. ¿No es esta una forma de inmortalidad más sólida y confiable que cualquier promesa de resurrección corporal? Pero el éxtasis intelectual que Spinoza describe no es una experiencia puramente abstracta, reservada a matemáticos y filósofos profesionales. Es algo que cualquier ser humano puede experimentar cuando logra ver, aunque sea por un momento, la perfección del orden natural del que forma parte. Puede ocurrir contemplando el cielo nocturno y comprendiendo que las mismas leyes físicas que gobiernan la caída de una hoja gobiernan también el movimiento de las estrellas más distantes. Puede ocurrir observando el desarrollo de una planta y reconociendo la continuidad profunda entre los procesos químicos más simples y las manifestaciones más complejas de la vida. Puede ocurrir en un momento de comprensión súbita de que nuestros propios pensamientos y emociones son parte del mismo tejido causal que conecta todos los fenómenos del universo. ¿No has experimentado tú mismo momentos así, cuando la frontera entre el observador y lo observado se disuelve y experimentas una unidad fundamental con todo lo que existe? Esta experiencia de unidad cósmica, que Spinoza llama amor intelectual de Dios, no es una consolación inventada para compensar la pérdida de las ilusiones tradicionales. Es el descubrimiento de algo que había estado siempre presente, pero que había permanecido oculto bajo capas de superstición y conceptos erróneos. Los milagros no solo eran falsos, eran obstáculos activos que impedían este descubrimiento al mantener a la mente humana enfocada en excepciones imaginarias, al orden natural en lugar de en la comprensión de ese orden mismo. No es significativo que las tradiciones místicas más profundas de todas las religiones, cuando se las despoja de sus elementos supersticiosos, converjan hacia experiencias muy similares a las que Spinoza describe: la disolución del ego separado en una realidad más amplia, la percepción directa de la interconexión fundamental de todos los fenómenos, la experiencia de una paz que trasciende toda comprensión conceptual. Pero Spinoza no se contentó con describir estas experiencias. También desarrolló métodos prácticos para cultivarlas. Su Ética no es solo un tratado teórico sobre la naturaleza de la realidad, sino un manual de entrenamiento para transformar gradualmente nuestros patrones habituales de pensamiento y percepción. Los ejercicios que propone pueden parecer austeros comparados con las promesas grandiosas de las religiones tradicionales, pero tienen una ventaja decisiva: funcionan. No requieren fe en afirmaciones extraordinarias, no dependen de la autoridad de textos antiguos, no necesitan intermediarios especializados. Cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo intelectual y emocional que Spinoza describe puede verificar por sí misma la validez de sus insights. ¿No es esto exactamente lo que distingue la ciencia auténtica de la pseudociencia? Su capacidad de producir resultados reproducibles independientemente de las creencias o preferencias del investigador. El programa spinoziano de liberación espiritual a través de la comprensión racional no es, sin embargo, un camino fácil. Requiere la voluntad de abandonar consolaciones familiares, la disciplina de mantener la honestidad intelectual incluso cuando produce resultados incómodos, la paciencia de construir el entendimiento paso a paso sin saltos milagrosos. Exige que enfrentemos la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Nos pide que encontremos significado y propósito dentro de las limitaciones de la condición humana, no en fantasías de escape hacia realidades alternativas. ¿Por qué habría alguien de elegir este camino cuando las religiones tradicionales ofrecen atajos aparentes hacia la felicidad eterna a cambio de simple obediencia? La respuesta que Spinoza daría es que las consolaciones ofrecidas por las religiones basadas en milagros no son realmente consolaciones, sino formas sofisticadas de tortura psicológica. Prometen lo imposible y luego culpan a sus seguidores cuando lo prometido no se materializa. Enseñan que la realidad natural es deficiente o corrupta
y luego se sorprenden cuando sus adeptos desarrollan actitudes neuróticas hacia la vida. Afirman que la razón es limitada o peligrosa, y luego se quejan cuando las sociedades que han influenciado muestran tendencias irracionales y destructivas. ¿No es más saludable psicológicamente aceptar desde el principio las limitaciones reales de la condición humana y trabajar para desarrollar formas de felicidad que sean compatibles con esas limitaciones? Además, las consolaciones genuinas que ofrece el camino espinociano, aunque más difíciles de obtener, son también más sólidas y duraderas. La paz que proviene de comprender nuestro lugar en el orden natural no puede ser perturbada por cambios externos en nuestras circunstancias. La alegría que surge de contemplar la perfección de las leyes naturales no depende de que esas leyes sean suspendidas a nuestro favor. El amor que sentimos hacia la totalidad de la realidad, cuando la comprendemos correctamente, no puede ser amenazado por ninguna pérdida particular. ¿No son estas las cualidades que siempre hemos buscado en la religión? Paz imperturbable, alegría independiente de las circunstancias, amor incondicional. No es irónico que las hayamos buscado en direcciones que hacían imposible encontrarlas. La revolución espinociana no termina, sin embargo, con la transformación individual de quienes adoptan su perspectiva filosófica. Tiene implicaciones sociales y políticas que Spinoza exploró en sus escritos sobre el Estado y la libertad. Si los milagros fueron inventados para mantener a las poblaciones en un estado de dependencia intelectual, entonces la eliminación de la creencia en milagros es una condición necesaria para el desarrollo de sociedades genuinamente democráticas. ¿Cómo puede un pueblo que ha sido educado para aceptar, sin cuestionar las afirmaciones más extraordinarias, desarrollar las habilidades de pensamiento crítico necesarias para evaluar propuestas políticas complejas? ¿Cómo pueden ciudadanos que han aprendido a ver la duda como un pecado convertirse en participantes efectivos en procesos democráticos que requieren la evaluación constante de evidencias conflictivas? Spinoza argumentó que la libertad política auténtica solo era posible en sociedades que protegieran y fomentaran la libertad de pensamiento. Pero esta libertad de pensamiento no podía florecer mientras las mentes estuvieran colonizadas por creencias supersticiosas que las hacían vulnerables a la manipulación por parte de demagogos y charlatanes. La democratización política requería, por tanto, una democratización previa del acceso a métodos racionales de evaluación de afirmaciones. ¿No es esto exactamente lo que vemos en nuestro tiempo? Sociedades que han logrado cierto grado de libertad política, pero que siguen siendo vulnerables a formas sofisticadas de propaganda, porque grandes sectores de sus poblaciones no han desarrollado inmunidades intelectuales contra el pensamiento mágico. El proyecto spinociano de crear sociedades basadas en principios racionales no era utópico, en el sentido de ignorar las limitaciones reales de la naturaleza humana. Spinoza no esperaba que toda la humanidad se convirtiera en filósofos. Sabía que siempre habría una mayoría de personas incapaces o poco dispuestas a hacer el trabajo intelectual que requiere la comprensión racional del mundo. Pero argumentó que era posible organizar las instituciones sociales de tal manera que incluso quienes no fueran filósofos pudieran beneficiarse de vivir en sociedades gobernadas por principios racionales. ¿No es esto lo que vemos en las sociedades modernas más exitosas? La mayoría de los ciudadanos no comprenden los principios científicos en los que se basa la tecnología que usan diariamente, pero se benefician de vivir en culturas que han institucionalizado métodos científicos de investigación y desarrollo. La clave estaba en crear lo que Spinoza llamaba religiones racionales, sistemas de creencias y prácticas que pudieran satisfacer las necesidades emocionales y sociales que tradicionalmente habían sido satisfechas por las religiones basadas en milagros, pero que fueran compatibles con los descubrimientos de la razón y la ciencia. Estas religiones racionales no negarían la importancia de la experiencia emocional, la vida comunitaria, los rituales significativos o la búsqueda de trascendencia. Simplemente basarían todas estas dimensiones de la experiencia humana en comprensiones verdaderas de la realidad más que en ilusiones consoladoras. ¿No es esto lo que vemos emergiendo en nuestro tiempo en movimientos como el humanismo secular, el naturalismo religioso y diversas formas de espiritualidad científicamente informada? Pero quizás la contribución más importante de Spinoza
al desarrollo de la civilización humana no fue ninguna de sus ideas específicas, sino el ejemplo personal que dio de cómo vivir con integridad intelectual total sin sacrificar nada de lo que realmente importa en la vida humana. Su existencia misma fue una refutación viviente de la acusación de que el rechazo de los milagros conduce necesariamente al nihilismo, la inmoralidad o la desesperación. Quienes lo conocieron personalmente lo describían como un hombre de extraordinaria bondad, serenidad y alegría de vivir. Su correspondencia revela a alguien profundamente comprometido con el bienestar de otros seres humanos, apasionadamente dedicado a la búsqueda de la verdad y capaz de encontrar belleza y significado en los aspectos más ordinarios de la experiencia cotidiana. ¿No es esto la mejor respuesta posible a quienes afirman que la vida sin milagros sería insoportablemente vacía? La influencia de Spinoza en el desarrollo posterior de la cultura occidental es incalculable, pero también ha sido frecuentemente malentendida o distorsionada. Los ilustrados del siglo XVIII vieron en él principalmente un crítico de la superstición religiosa y pasaron por alto sus insights más profundos sobre la naturaleza de la experiencia espiritual. Los románticos del siglo XIX se sintieron atraídos hacia su panteísmo, pero ignoraron su compromiso riguroso con la racionalidad. Los científicos de los siglos XIX y XX adoptaron su naturalismo metodológico, pero a menudo perdieron de vista su visión integrada de ciencia y espiritualidad. No necesitamos hoy una comprensión más completa y equilibrada de la herencia espinociana, una que haga justicia tanto a su rigor intelectual como a su profundidad espiritual. En nuestro tiempo, cuando nuevas formas de pensamiento mágico proliferan bajo disfraces aparentemente científicos, cuando charlatanes de todo tipo explotan la ignorancia y la desesperación humanas con promesas de soluciones milagrosas, cuando la superstición y la pseudociencia amenazan con socavar los fundamentos racionales de la sociedad moderna, las lecciones espinocianas sobre la necesidad de distinguir entre explicaciones naturales y sobrenaturales adquieren una urgencia renovada. No necesitamos desarrollar inmunidades intelectuales contra las nuevas formas de oscurantismo que nos rodean. No es hora de aplicar los métodos críticos de Spinoza a las mitologías contemporáneas que prometen transformaciones milagrosas a través de técnicas de autoayuda, terapias alternativas o tecnologías revolucionarias que violan principios científicos bien establecidos. Pero la aplicación de insights spinocianos a problemas contemporáneos no puede limitarse a la crítica destructiva de errores actuales. Debe incluir también la construcción de alternativas positivas. Si los milagros fueron inventados para satisfacer necesidades humanas reales, entonces la eliminación de la creencia en milagros debe ir acompañada del desarrollo de formas más auténticas y efectivas de satisfacer esas mismas necesidades. ¿Cómo podemos crear culturas que honren nuestro anhelo de trascendencia sin caer en la superstición? ¿Cómo podemos desarrollar prácticas espirituales que sean transformadoras sin ser ilusorias? ¿Cómo podemos construir comunidades que proporcionen apoyo emocional y significado existencial sin requerir la aceptación acrítica de dogmas irracionales? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el trabajo de Spinoza nos proporciona herramientas conceptuales invaluables para abordarlas. Su demostración de que es posible vivir con plenitud espiritual dentro de una comprensión completamente naturalista de la realidad abre posibilidades que la humanidad apenas ha comenzado a explorar. Su integración de rigor intelectual y profundidad emocional ofrece un modelo para formas de cultura que podrían ser tanto científicas como profundamente satisfactorias a nivel humano. Su visión de sociedades organizadas en torno a la libertad de pensamiento y la búsqueda cooperativa de la verdad sigue siendo un ideal hacia el cual podemos trabajar. ¿No es hora de que tomemos en serio las implicaciones completas de su revolución filosófica? La verdad que Spinoza nos legó no puede ser enterrada para siempre, porque no es meramente una doctrina que pueda ser refutada o una moda intelectual que pueda pasar de modo. Es el descubrimiento de capacidades que están permanentemente disponibles para la mente humana. La capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso mediante la aplicación cuidadosa de la razón. La capacidad de encontrar asombro y reverencia en la comprensión del orden natural.
la capacidad de experimentar formas de trascendencia que no requieren la violación de ninguna ley física. Estas capacidades pueden ser ignoradas, suprimidas o distorsionadas, pero no pueden ser eliminadas porque son parte de lo que nos hace humanos. ¿No es esta la razón por la cual las ideas de Spinoza continúan reapareciendo en cada generación, a menudo bajo nuevas formas y en nuevos contextos, pero siempre reconocibles por su combinación característica de lucidez intelectual y profundidad espiritual? El futuro de la humanidad dependerá en gran medida de nuestra capacidad colectiva de hacer la transición que Spinoza describió a nivel individual, de una forma de vida basada en ilusiones reconfortantes a una forma de vida basada en verdades transformadoras. Esta transición no será fácil ni rápida, pero es inevitable si queremos sobrevivir y prosperar como especie en un universo que opera según leyes naturales inmutables. Los milagros que necesitamos no son violaciones sobrenaturales del orden natural, sino el desarrollo pleno de las potencialidades naturales que ya poseemos. La potencialidad de comprender, de crear, de amar, de vivir en armonía tanto entre nosotros como con el cosmos más amplio del cual formamos parte. Mientras contemplas estas palabras, mientras sientes quizás la vertiginosa libertad de una mente liberada de las cadenas de la superstición, recuerda que no estás solo en este viaje. A través de los siglos, otros han recorrido este mismo camino de liberación intelectual y espiritual. Spinoza fue uno de los pioneros, pero no fue el último. En cada generación surgen individuos que redescubren estas verdades por sí mismos y las comparten con aquellos que están preparados para recibirlas. La verdad sobre los milagros, la realidad de nuestra situación cósmica, las posibilidades auténticas de transformación humana. Todo esto permanece disponible para cualquiera que tenga el coraje de mirar directamente, sin parpadear, sin desear que las cosas fueran diferentes de lo que son. Y así, en este momento preciso, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, se cumple una vez más la promesa implícita en todo el trabajo de Spinoza, que la verdad, una vez percibida claramente, no puede ser no vista, que el entendimiento, una vez desarrollado genuinamente, no puede ser desaprendido, que la libertad, una vez experimentada auténticamente, no puede ser voluntariamente abandonada. Los milagros fueron inventados para ocultar la razón, pero la razón ha demostrado ser más poderosa que todos los milagros imaginarios. ¿No es este, después de todo, el verdadero milagro? Que seres finitos como nosotros podamos participar en verdades infinitas, que mentes limitadas puedan tocar lo ilimitado, que criaturas temporales puedan experimentar la eternidad. La historia que hemos contado juntos no termina aquí, porque tú eres ahora parte de esa historia. Las ideas que han transformado tu comprensión buscan expresión en tu vida, aplicación en tu tiempo, desarrollo en tu contexto particular. El trabajo de liberación que Spinoza comenzó continúa en cada mente que elige la claridad sobre la confusión, la verdad sobre la consolación fácil, la realidad sobre la ilusión reconfortante. ¿Cuál será tu contribución a este proyecto milenario de despertar humano? ¿Cómo aplicarás estos insights a los desafíos específicos de tu época? ¿Qué nuevas formas de oscurantismo necesitan ser desenmascaradas? ¿Qué nuevas posibilidades de florecimiento humano necesitan ser exploradas? El eco de estas preguntas resuena ahora en el silencio que sigue a estas palabras, esperando las respuestas que solo tú puedes dar, con tu vida, con tus elecciones, con tu participación en la aventura interminable de la conciencia humana, despertando a su propia naturaleza y posibilidades auténticas. La verdad sobre los milagros ha sido revelada, pero la verdad sobre lo que los seres humanos pueden llegar a ser, cuando viven en esa verdad, sigue escribiéndose, día a día, elección tras elección, en la gran obra colectiva que llamamos civilización humana. Entiendo que quieres que extraiga específicamente la segunda parte de la narración. Aquí está la segunda parte que corresponde al desarrollo del conflicto entre fe y razón. Cuando Spinoza comenzó a desentrañar los mecanismos mediante los cuales los milagros habían sido insertados en la conciencia colectiva de la humanidad, se topó con algo que lo llenó a la vez de fascinación intelectual y horror moral. Una maquinaria de manipulación psicológica
tan sofisticada y efectiva que había logrado funcionar durante milenios sin que sus víctimas sospecharan siquiera de su existencia. ¿Cómo es posible que civilizaciones enteras, compuestas por individuos perfectamente capaces de razonar en otros ámbitos de sus vidas, hayan aceptado sin cuestionamiento relatos que, examinados con frialdad, resultan evidentemente absurdos? ¿Qué técnicas de condicionamiento mental fueron empleadas para hacer que la credulidad pareciera una virtud y la duda un pecado? ¿Por qué la humanidad ha mostrado una disposición tan persistente a creer en lo imposible cuando se trata de religión, mientras mantiene estándares de evidencia relativamente rigurosos en otros aspectos de la experiencia? La respuesta que Spinoza fue construyendo a lo largo de sus investigaciones resulta tan perturbadora hoy como lo fue en el siglo XVII. Los milagros no fueron simplemente inventados, fueron diseñados estratégicamente como instrumentos de control social por individuos que comprendían perfectamente los mecanismos psicológicos que gobiernan el comportamiento humano. Estos individuos no eran necesariamente malvados en el sentido convencional del término. Muchos de ellos probablemente creían sinceramente que estaban sirviendo a un bien superior al manipular las creencias de las masas. Pero el hecho de que sus intenciones pudieran ser buenas no alteraba la realidad fundamental. Estaban empleando técnicas de engaño sistemático para mantener a poblaciones enteras en un estado de dependencia intelectual y emocional. ¿No es esto precisamente lo que define la tiranía más sutil y peligrosa, aquella que se ejerce no sobre los cuerpos, sino sobre las mentes? El genio malévolo de la invención de los milagros radica en su capacidad para explotar algunas de las características más nobles de la naturaleza humana: nuestra capacidad de asombro, nuestra sed de trascendencia, nuestro deseo de justicia, nuestra necesidad de esperanza. Los creadores de narrativas milagrosas no apelaron a los instintos más bajos de sus audiencias, sino a sus aspiraciones más elevadas. Prometieron que lo imposible era posible, que los oprimidos serían liberados, que los enfermos serían sanados, que los muertos volverían a la vida. ¿Quién podría resistirse a tales promesas? ¿Qué corazón humano no se sentiría atraído hacia una visión del mundo en la que el amor pudiera triunfar sobre la lógica, la fe sobre la experiencia, la esperanza sobre la evidencia? Pero Spinoza se dio cuenta de que había algo profundamente siniestro en esta apelación a nuestros sentimientos más nobles. Convertía nuestras virtudes en instrumentos de nuestra propia esclavitud. Al hacer que la credulidad pareciera una forma de amor, que la sumisión intelectual pareciera una forma de humildad, que la renuncia al pensamiento crítico pareciera una forma de fe, los inventores de milagros habían logrado algo que ningún tirano había conseguido antes: hacer que sus víctimas colaboraran voluntariamente en su propia opresión. ¿No es esto la forma más perfecta de dominación? Aquella en la que los dominados no solo aceptan su condición, sino que la defienden apasionadamente contra cualquiera que trate de liberarlos. La investigación spinoziana reveló que los milagros bíblicos no fueron eventos únicos e inexplicables, sino productos de una industria narrativa altamente desarrollada que había perfeccionado sus técnicas a lo largo de siglos. Los relatos milagrosos seguían patrones predecibles. Siempre ocurrían en momentos de crisis política o social. Siempre beneficiaban a los líderes que los reportaban. Siempre castigaban a los enemigos de esos líderes y siempre reforzaban la necesidad de mantener estructuras de autoridad específicas. ¿Era esto una coincidencia? ¿Fuera evidencia de que los milagros habían sido cuidadosamente fabricados para servir propósitos políticos muy concretos? Considera, por ejemplo, el patrón de los milagros atribuidos a Moisés. Cada intervención divina que se le atribuye ocurre precisamente cuando su liderazgo está siendo cuestionado. Cuando el pueblo duda de su autoridad, el mar se abre. Cuando se rebelan contra sus decisiones, la tierra se abre y se traga a los rebeldes. Cuando cuestionan las leyes que él ha promulgado, fuego divino consume a quienes se atreven a desobedecer. ¿No resulta sospechosamente conveniente que Dios intervenga siempre para resolver los problemas políticos de Moisés? ¿No es más probable que estos relatos fueran creados posteriormente por seguidores de Moisés, que necesitaban justificar retroactivamente su autoridad y desalentar futuras rebeliones? El análisis spinoziano de los evangelios cristianos
reveló patrones similares. Los milagros atribuidos a Jesús siguen una progresión cuidadosamente calculada. Comienzan con sanaciones menores que podrían explicarse por efectos psicosomáticos, continúan con prodigios más espectaculares que impresionarían a multitudes ignorantes y culminan con la resurrección, el milagro supremo que establecería para siempre la divinidad del protagonista. Pero no es significativo que estos milagros fueran reportados décadas después de la supuesta muerte de Jesús por autores que no habían sido testigos oculares, escribiendo para comunidades que ya habían desarrollado una fuerte necesidad psicológica de creer que su líder había sido divino. Lo que Spinoza encontró más perturbador no fue la fabricación de milagros individuales, sino el sistema completo de refuerzo mutuo que los sostenía. Cada milagro se apoyaba en otros milagros anteriores, creando una red de referencias cruzadas que dificultaba el cuestionamiento crítico. Si alguien dudaba de la resurrección de Jesús, se le recordaban las resurrecciones realizadas por Elías y Eliseo. Si cuestionaba los milagros de Moisés, se le señalaban los prodigios similares atribuidos a otros profetas. Si ponía en duda la historicidad de los patriarcas, se le confrontaba con las genealogías detalladas que supuestamente conectaban a personajes contemporáneos con esas figuras legendarias. ¿No es esta la técnica clásica de la propaganda? Crear la ilusión de corroboración mediante la repetición y la referencia circular. Pero los fabricantes de milagros no se contentaron con crear relatos fantásticos, también desarrollaron técnicas sofisticadas para hacer que esos relatos parecieran creíbles. Insertaron detalles aparentemente insignificantes que daban verosimilitud a sus narrativas, nombres de lugares específicos, fechas precisas, referencias a eventos históricos conocidos, descripciones de costumbres locales. Estas técnicas que los estudiosos modernos de literatura reconocen como características del realismo narrativo, fueron empleadas sistemáticamente para hacer que lo imposible pareciera plausible. ¿No demuestra esto que los autores de estos textos eran escritores hábiles y conscientes, no receptores pasivos de revelaciones divinas? Más insidiosamente aún, los inventores de milagros desarrollaron estrategias para neutralizar el escepticismo antes de que pudiera expresarse. Establecieron que dudar de los milagros era evidencia de dureza de corazón, falta de fe o incluso influencia demoníaca. Crearon la doctrina de que los milagros solo podían ser percibidos por quienes tenían la disposición espiritual adecuada, haciendo que la incredulidad pareciera una deficiencia moral más que una respuesta racional. Proclamaron que exigir evidencia de lo sobrenatural era una forma de tentar a Dios y, por tanto, merecedora de castigo. ¿No son estas exactamente las mismas técnicas que emplean los estafadores modernos? Hacer que la sospecha parezca una falla del carácter de la víctima más que una reacción apropiada a afirmaciones extraordinarias. Spinoza se percató de que había un aspecto aún más siniestro en la invención de milagros, su capacidad para crear adicción psicológica. Una vez que las personas comenzaban a creer en intervenciones sobrenaturales, desarrollaban una dependencia emocional de esas creencias que las hacía resistentes a toda evidencia contraria. Los milagros proporcionaban alivio al sufrimiento existencial, esperanza en situaciones desesperadas, sentido de propósito en vidas que de otro modo parecerían insignificantes. ¿Cómo podría alguien renunciar voluntariamente a tales consolaciones, incluso si la razón demostraba que eran ilusorias? ¿No es más fácil atacar la razón que renunciar a las consolaciones? Esta adicción psicológica a los milagros tenía consecuencias devastadoras para el desarrollo de la racionalidad humana. Las personas que se habían acostumbrado a aceptar explicaciones sobrenaturales en el ámbito religioso tendían a buscar explicaciones similares en otros ámbitos de la vida. En lugar de estudiar las causas naturales de las enfermedades, esperaban sanaciones milagrosas. En lugar de trabajar para mejorar sus condiciones sociales, confiaban en que la justicia divina resolvería sus problemas. En lugar de desarrollar sus capacidades intelectuales, se contentaban con repetir fórmulas tradicionales. ¿No había logrado así la invención de milagros crear exactamente el tipo de población que todo tirano desea, dócil, crédula, dependiente y convencida de que su ignorancia es una virtud? El análisis spinoziano reveló que el daño causado por la creencia en milagros
se extendía mucho más allá del ámbito religioso. Al establecer la normalidad de aceptar afirmaciones extraordinarias sin evidencia adecuada, al hacer que la credulidad pareciera una virtud moral, al enseñar que la autoridad tradicional debía ser respetada incluso cuando contradecía la experiencia directa, la mentalidad milagrera había creado las condiciones psicológicas que hacían posibles todas las formas de opresión intelectual y política. ¿Cómo podría un pueblo que había sido entrenado a creer en resurrecciones literales resistirse a creer en promesas políticas igualmente fantásticas? ¿Cómo podrían individuos que habían aprendido a reprimir sus dudas sobre dogmas religiosos desarrollar la independencia intelectual necesaria para cuestionar dogmas seculares? Spinoza se dio cuenta de que estaba enfrentándose no solo a un problema teológico, sino a algo mucho más fundamental, una forma patológica de relacionarse con la realidad que había infectado la civilización occidental durante milenios y que continuaba causando estragos en todas las áreas de la experiencia humana. La mentalidad que hacía posible creer en milagros era la misma que hacía posible la superstición, el fanatismo, el autoritarismo y todas las formas de pensamiento que anteponen el deseo a la evidencia, la autoridad a la razón, la tradición a la investigación. ¿No era urgente entonces desarrollar antídotos intelectuales contra esta mentalidad? ¿No era responsabilidad de todo ser racional trabajar para liberar a la humanidad de esta forma sutil pero devastadora de esclavitud mental? La tarea que Spinoza se impuso a sí mismo no era simplemente demostrar que milagros específicos habían sido inventados, sino desarrollar un método general para distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas, entre explicaciones válidas e inválidas, entre autoridades legítimas e ilegítimas. Este método, que él llamó el método geométrico, se basaba en principios que cualquier persona racional podría aplicar independientemente de su educación formal o posición social. ¿No era esto exactamente lo que los inventores de milagros más temían? La democratización del acceso a la verdad, la eliminación del monopolio clerical sobre la interpretación de la realidad. Pero Spinoza se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble: ¿cómo liberar a las personas de creencias que ellas mismas no querían abandonar? ¿Cómo convencer a quienes habían encontrado consuelo en los milagros de que ese consuelo era ilusorio? ¿Cómo mostrar las cadenas a quienes habían aprendido a amarlas? La respuesta que Spinoza desarrolló fue tan radical como todo el resto de su filosofía. No se trataba de atacar directamente las creencias milagreras, sino de ofrecer algo mejor. En lugar de simplemente demoler las ilusiones reconfortantes, había que construir una forma de vida tan satisfactoria y significativa que hiciera innecesarias esas ilusiones. Esta forma de vida superior que Spinoza propuso se basaba en lo que él llamó el amor intelectual de Dios, la contemplación gozosa de la perfección eterna e inmutable del orden natural. Quien llegara a experimentar esta forma de amor, argumentaba Spinoza, encontraría en ella una felicidad más profunda y duradera que cualquier cosa que pudieran ofrecer los milagros. Porque mientras los milagros prometen alteraciones temporales de la realidad que podrían beneficiarnos, el amor intelectual de Dios nos permite encontrar satisfacción perfecta en la realidad tal como es, comprendiendo que su aparente imperfección no es más que el resultado de nuestra perspectiva limitada. ¿No es más liberador aprender a amar lo que existe que vivir en la constante frustración de desear lo que no puede existir? El programa spinoziano de liberación intelectual no se dirigía principalmente a las masas, que Spinoza consideraba incapaces de filosofar auténticamente, sino a lo que él llamaba los filósofos. Individuos excepcionales, capaces de vivir según la razón pura, sin necesidad de consolaciones imaginarias. Estos filósofos, una vez liberados de la superstición, se convertirían en focos de racionalidad que gradualmente irradiarían su influencia a círculos cada vez más amplios de la sociedad. ¿No era esta una estrategia más realista que intentar convertir inmediatamente a toda la humanidad? Trabajar para crear núcleos de resistencia intelectual que eventualmente transformarían toda la cultura. Pero los enemigos de Spinoza entendieron perfectamente la amenaza que representaba su proyecto. Si sus ideas se extendían, si más personas comenzaban a aplicar métodos críticos a las afirmaciones religiosas, si la creencia en milagros se debilitaba significativamente,
todo el edificio del poder clerical se tambalearía. Los sacerdotes perderían su función como intermediarios entre lo humano y lo divino. Los textos sagrados perderían su aura de infalibilidad. Las instituciones religiosas perderían su capacidad de intimidar a los fieles con amenazas de castigos sobrenaturales. ¿Qué quedaría entonces de siglos de acumulación de poder, riqueza e influencia basados en la explotación de la credulidad humana? La reacción no se hizo esperar. Las obras de Spinoza fueron condenadas no solo por autoridades judías y cristianas, sino también por gobiernos seculares que comprendían que el cuestionamiento de la autoridad religiosa podría extenderse fácilmente al cuestionamiento de la autoridad política. Se publicaron decenas de refutaciones que intentaban demostrar que los argumentos espinocianos eran falaces, pero que en realidad solo conseguían darles mayor publicidad. Se ofrecieron recompensas por información sobre la localización de Spinoza. Se amenazó con castigos severos a quienes distribuyeran sus libros. Se organizaron campañas de difamación destinadas a presentarlo como un monstruo moral, pero no demostraba la intensidad misma de estas reacciones que las ideas espinocianas habían tocado un nervio vital del sistema de poder dominante. Lo que resulta más significativo es que, a pesar de toda esta persecución, las ideas de Spinoza continuaron extendiéndose. Fueron copiadas clandestinamente, traducidas a múltiples idiomas, discutidas en círculos intelectuales de toda Europa. Pensadores que no se atrevían a citarlo abiertamente incorporaron elementos espinocianos en sus propios sistemas. Escritores que oficialmente lo condenaban empleaban secretamente sus métodos críticos. ¿No demuestra esto que había algo irresistible en la claridad y coherencia de sus argumentos, algo que apelaba a una necesidad profunda de la mente humana de entender la realidad sin intermediarios? El conflicto entre las ideas espinocianas y la ortodoxia religiosa no era simplemente una disputa académica sobre cuestiones teológicas abstractas, era una guerra por el futuro de la civilización occidental. De un lado, estaban quienes defendían un mundo organizado en torno a la autoridad incuestionable, la tradición inmutable, la obediencia ciega a verdades reveladas. Del otro lado estaban quienes abogaban por un mundo basado en la investigación libre, el debate abierto, la autoridad de la razón y la evidencia. ¿No seguimos viviendo las consecuencias de este conflicto? ¿No es cierto que cada generación debe elegir de nuevo entre estos dos caminos? Spinoza mismo era consciente de que estaba participando en una batalla cuyo desenlace determinaría el curso de la historia humana. Por eso, no se limitó a criticar destructivamente las creencias tradicionales, sino que trabajó incansablemente para construir alternativas racionales. Su ética no es solo una demolición de la superstición, sino una guía práctica para vivir una vida plena y significativa basada enteramente en principios racionales. Su tratado teológico-político no es solo una crítica de la autoridad clerical, sino un proyecto para organizar la sociedad de manera que la libertad de pensamiento fuera protegida y fomentada. ¿No es esto lo que distingue al verdadero revolucionario del mero rebelde? Su capacidad no solo de destruir lo que está mal, sino de construir algo mejor. La demostración spinociana de que los milagros fueron inventados para ocultar la razón tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá del ámbito de la teología. Al mostrar cómo técnicas sofisticadas de manipulación psicológica habían sido empleadas para hacer que poblaciones enteras aceptaran afirmaciones evidentemente falsas, Spinoza había desarrollado herramientas intelectuales que podían aplicarse al análisis de cualquier forma de propaganda o control mental. Al demostrar que la autoridad religiosa tradicional se basaba en fraudes documentados, había establecido un precedente para cuestionar cualquier forma de autoridad que se negara a someter sus afirmaciones al escrutinio racional. ¿No había creado así las condiciones intelectuales que harían posible el desarrollo de sociedades democráticas y científicas? Pero quizás el legado más importante de Spinoza fue algo aún más fundamental, la demostración de que era posible ser completamente honesto intelectualmente sin caer en el nihilismo o la desesperación. Al mostrar que se podía vivir una vida rica, moral y significativa, sin creer en ninguna forma de superstición, Spinoza había probado que la verdad, por dura que fuera,
era preferible a las ilusiones más consoladoras. Su propia existencia, dedicada enteramente a la búsqueda del conocimiento y la práctica de la virtud, era un testimonio viviente de que los seres humanos no necesitan milagros para encontrar propósito y felicidad. ¿No es esto exactamente lo que el mundo necesitaba? La demostración práctica de que la razón podía ser no solo un instrumento de crítica, sino también una fuente de inspiración y guía moral. A medida que las ideas espinocianas se extendían por Europa, comenzaron a transformar no solo la filosofía y la teología, sino también la ciencia, la política, el arte y la literatura. Los científicos se sintieron liberados para investigar fenómenos que antes habían sido considerados dominio exclusivo de la religión. Los políticos comenzaron a desarrollar teorías del gobierno basadas en principios racionales más que en autoridades tradicionales. Los artistas exploraron temas que antes habían sido tabúes. Los escritores crearon nuevas formas literarias que reflejaban una visión más compleja y matizada de la experiencia humana. ¿No había logrado así Spinoza algo que él mismo probablemente no había anticipado? Catalizar una transformación general de la cultura occidental. Pero esta transformación no fue pacífica ni uniforme. Las fuerzas de la ortodoxia se resistieron fieramente, desarrollando estrategias cada vez más sofisticadas para neutralizar la influencia espinociana. Se crearon nuevas formas de apologética que intentaban reconciliar la fe tradicional con los descubrimientos de la ciencia moderna. Se desarrollaron sistemas filosóficos que pretendían preservar la esencia de la religión, mientras abandonaban sus elementos más obviamente irracionales. Se establecieron instituciones educativas destinadas a formar intelectuales que pudieran competir con los racionalistas en su propio terreno. ¿No demuestra esto que las ideas de Spinoza habían logrado exactamente lo que él había esperado? Forzar a sus oponentes a abandonar posiciones insostenibles y adoptar estándares más altos de rigor intelectual. El conflicto entre la herencia espinociana y las tradiciones que él había cuestionado continúa hasta nuestros días, aunque bajo formas que el propio Spinoza no podría haber anticipado. En nuestro tiempo, la batalla no se libra principalmente en el terreno de la teología académica, sino en aulas de escuela donde se debate si debe enseñarse evolución o creacionismo, en tribunales donde se litiga sobre la separación entre Iglesia y Estado, en laboratorios donde científicos investigan temas que algunos consideran sacrílegos, en medios de comunicación donde charlatanes de todo tipo compiten por la atención del público. ¿No necesitamos hoy más que nunca la claridad mental y el coraje intelectual que Spinoza ejemplificó?